Bendito seas mi Elohim, Rey del universo, el cielo, las tierras, las constelaciones, el mar y por debajo de la tierra. Bendito sea Yahshua, el Hijo amado de nuestro Creador. Benditos sean todos los hijos de nuestro Señor. Hoy, Padre, continuamos llevando tu palabra. Continuamos haciendo tu voluntad, Padre Santo. Continuamos preparando a tu pueblo para tu venida. Continuamos llevando estas conferencias leídas de cómo, Padre, tu pueblo con exhortación y fe debe ser alimentado de tu palabra para poder llevar una vida junto a ti. Que sean de tu agrado, Padre. Mostrarle el camino de un ascenso a un nivel divino para que ellos puedan reinar junto a ti, mi Rey. Te doy gracias, mi Padre, porque con humildad tú me has asignado esta tarea. Heme aquí, mi Rey. Y aunque pocos son los que la reciben, Padre, yo cumplo tu voluntad, porque sé que tu palabra nos alimenta, nos corrige, nos enseña, nos cambia, nos persuade, nos transforma, nos vivifica, nos sana, nos llena de sabiduría. Gracias, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias y heme aquí. Aquí está tu sierva. Tómame de tu mano, así como toma de la mano a todos los que están escuchando. Y no permitas que el adversario venga a interrumpir esta obra maravillosa para tu gloria. Líbranos del maligno, protégenos y cúbrenos con tus alas. Que tu mensaje, tus palabras penetren como una espada de dos filos a cada alma en cautiverio. Líbralas, Padre, con tu palabra. Purifica, Padre, las almas, santifícalas, libéralas, Señor, y sálvalas. Ya no falta nada para tu venida. Tenemos urgencia de terminar esta obra diseñada para tu gloria y honra. Bendito seas tú, mi Adonai. Bendito sea tu Hijo. Bendito sea tu Espíritu Santo. Hoy, hermanos, vamos con el video número 14. Cómo llevar una vida con Dios. Aprendamos de las narraciones vividas por el pueblo de Israel. Y captemos y aprendamos tomando las promesas, aprendiendo en obediencia, desechando toda necedad y rebeldía, mostrando humildad, generosidad, misericordia, amor, fidelidad y sobre todo, hermanos, amando las enseñanzas que son para nuestro propio bien. Hoy vamos con el video número 14, Josué, cómo llevar una vida con Dios. En Juan 14:8 la palabra nos dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Con la mirada hacia lo alto, no hay mal que toque nuestra morada. La biografía de los discípulos osados comienza con capítulos de verdaderos terror. Temor a la muerte, temor al fracaso, temor a la soledad, temor de una vida malgastada, temor de dejar de conocer a Dios. La fe, hermano, comienza cuando divisas a Dios sobre la montaña y te encuentras en el valle sabiendo que eres demasiado débil para escalarla. Sabes lo que necesitas, sabes lo que tienes, y lo que tienes no es suficiente para lograr nada. Moisés tenía un mar frente a él y un enemigo detrás. Los israelitas podían haber nadado o haber peleado, pero ninguna alternativa era buena. Pablo dominaba bien la ley, dominaba bien el sistema, pero una mirada de Dios lo convenció de que el sacrificio y los símbolos no bastaban. La fe que comienza con temor termina más cerca del Padre. Amén. Josué. El libro de Josué es al mismo tiempo la historia de la nación de Israel y un estudio de la vida de este hombre que pasó sus primeros 80 años capacitándose para ser líder, marcado por la vida y las capacidades de su mentor Moisés. Los temas del libro de Josué y los de formación de la nación de Israel están profundamente entrelazados. Ambos dan testimonio del Dios que guarda sus promesas y que estuvo siempre presente para la nación y para su nuevo líder. La historia de la nación se relata en la primera mitad del libro, los capítulos 1 al 12, cargados de acción,
Las antiguas promesas hechas a los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, nunca se alejan de la mente del escritor. Más de 50 veces se nos recuerda en Josué que la tierra de Canaán es el regalo del Señor para Israel. Esa tierra no pertenece a la nación, por el contrario, es posesión única del Señor, como también se expresa en Levítico 25:2-7, Deuteronomio 9:4-5. Las victorias militares de Jericó, Ai, Gabaón, Azor y otras ciudades muestran un cuadro dramático como mínimo, pero lo que parece ser un relato de capa y espada no es ni la historia completa ni el objetivo principal del escritor. La posesión de la tierra significa el logro del descanso que Dios deseaba dar a su pueblo. Ese descanso es más que alivio de los enemigos de Israel, y la conquista es el regalo de la tierra misma. Josué 1:13. La segunda mitad del libro, capítulos 13-21, se establece en una narración más calma y que por momentos parece ser menos interesante después de toda la emoción y la actividad dramática de la primera parte. No obstante, el énfasis continúa siendo el mismo. La tierra está asegurada en principio y no completamente en realidad. Las bendiciones prometidas por Dios han sido inauguradas y las antiguas promesas divinas van camino de cumplirse. El hecho de que la tierra ahora está dividida entre las tribus de manera organizada es equivalente a una comprobación de la realidad. Lo ven, Dios ha cumplido su promesa. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia. La vida con Dios, el pueblo de Dios en la tierra prometida, páginas 297-301. Preparado para el liderazgo. Pero ¿qué diremos de Josué el líder? Sin duda, no surgió de la nada, porque pasó 80 años entrenándose para la tarea que iba a cometer. La vida de Josué pudo dividirse en 3 segmentos: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con Israel y 25 años como líder sobre la nación. Es interesante el hecho de que no se nos dice nada sobre Josué en Egipto, ni sobre él durante las confrontaciones de Moisés con Faraón, ni siquiera sobre el rol de Josué cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Se lo menciona por primera vez cuando los amalecitas atacan al pueblo. Éxodo 17:8-9. Aquí, por primera vez, Josué se hace cargo del ejército, mientras Moisés levanta sus manos, aparentemente en oración, en la montaña mirando a la batalla. La lección que Josué recuerda y escribe, Éxodo 17:14, para relatar en años posteriores, es que el poder real no se encuentra en la espada, sino en la oración incesante a Dios. Sorprendentemente, Josué provenía de una familia que tenía algunos secretos vergonzosos. Aunque era miembro de una familia prominente de Efraín, sus primeros ancestros fueron muertos por los hombres de Gad por robarle ganado. 1 Crónicas 7:20-27. Sin embargo, 9 generaciones después de Josué pudo levantarse de tan ignominioso legado. En el monte Sinaí, Moisés eligió a Josué para subir parte de la montaña con él, después de dejar los 60 ancianos más abajo. Allí, durante 6 días, una nube de la gloria de Dios cubrió a Moisés y a Josué. Éxodo 24:13-17. 6 días en la presencia del Señor y luego otros 34 días en meditación solitaria sobre el Dios vivo fueron suficientes para marcar a este hombre para toda la vida. Una visión de la gloria de Dios formó para siempre a Josué y le dio la base para su eficaz tarea como líder. Tenemos un dato más sobre la preparación de Josué para liderazgo en Éxodo 33:11. Como de costumbre, él acompañó a Moisés cuando fue al tabernáculo para encontrarse con Dios, pero aparentemente estaba tan conmocionado por la presencia del Señor
que no se apartó del tabernáculo cuando Moisés salió. Su devoción personal a Dios es destacada en este texto, quizás para explicar en parte que él se convirtió en un gran líder. No obstante, aún tenía que aprender que el celo por el honor de su mentor lo convertiría en una persona pequeña y egoísta, inadecuada para el liderazgo. Cuando Josué pidió a Moisés que impidiera que los ancianos Eldad y Medad profetizaran en el campamento, mucho después de los otros 68, cuando Josué pidió a Moisés que impidiera que los ancianos Eldad y Medad profetizaran en el campamento, muchos después de los otros 68 dejaron de hacerlo, Moisés tuvo que reprenderlo. Números 11, 24, 30. En lugar de promoverse a sí mismo o a Moisés, Josué tuvo que aprender a apoyar a los que lo rodeaban. Entender el servicio era un requisito vital para un genuino liderazgo espiritual. Finalmente, Josué también fue escogido como uno de los 12 espías que investigaron la tierra de Canaán en Números 13 y 14. Él y Caleb dieron el informe minoritario a pesar del voto de la mayoría de los 10, que decían que Israel no debía subir a esa tierra. Esto no es para sorprenderse, porque Caleb tenía una actitud y un espíritu diferente. Números 14, 24. Y Josué era varón en el cual había espíritu. 27, 18. Ambos hombres tenían una adecuada confianza en el Señor. 14, 8. Despreció por los obstáculos. 14, 9. Un correcto temor de Dios. 14, 9. Y una adecuada confianza en su promesa. 14, 7. El Dios de Josué. El libro de Josué entonces trata más sobre el Dios de Josué que sobre el hombre cuyo nombre utilizamos para señalar la parte de las escrituras que relata su llamado de parte del Señor para liderar la nación. Dado el hecho de que la presencia de Dios marcaba la diferencia en todo lo que sucedía en el movimiento de avance del pueblo de Josué, no es de extrañarse de que la idea de que el llamado de Israel a separarse de las 7 naciones que estaban en Canaán deba conducirnos al concepto de la santidad del Señor. Es por eso que Israel era llamado a ser santo, también porque Dios era santo. Levítico 19. En pocas palabras, los israelitas debían separarse del mar y trazar una línea divisora entre lo sagrado y lo mundano, pero debían apartarse para el bien, para lo sagrado y todo lo que era entregado directamente a Dios. Aquí debemos hablar de lo que, para la sensibilidad moderna, es excesiva violencia en la conquista de Canaán, especialmente en lo referente al harén, el anatema, en que el botín de la guerra se dedicaba a Dios, quien ordena que todo sea borrado: hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, cabras, casas, posesiones, todo. Vea Deuteronomio 7:2, 13:15, Josué 9:24. De hecho, el texto indica que en Jericó el pecado de Acán de no destruir parte del anatema produjo la derrota de Israel en la ciudad de Ai. Josué 7. Vea también 1 Samuel 15 en relación con Saúl. ¿Cómo podemos entender esto? No hay respuesta totalmente satisfactoria, pero podría ser útil hacer algunas observaciones. Notemos, primero, que la razón expresa que da el texto para el herén es asegurar la santidad de Israel, protegiéndolo de la idolatría y las numerosas prácticas malignas de los cananeos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Además, teológicamente, el énfasis en la ofrenda sacrificial completa a Dios era una manera de enfatizar que había sido el ejército de Jehová, no el de Israel, el que había ganado la batalla. Todo el botín de guerra le pertenece solo al Señor, y quemarlo era una forma de ofrecerlo todo a Él, inutilizándolo
para los seres humanos. Además, puede decirse que Dios a veces se acomoda al contexto y la necesidad humana, y que a través del tiempo y la historia, su progresiva revelación muestra al pueblo un camino más excelente. Finalmente, es instructivo ver la tensión en el texto mismo del Antiguo Testamento. No es simplemente cuestión del Dios de la ira en el Antiguo Testamento versus el Dios de amor del Nuevo Testamento. El énfasis principal de la enseñanza del Antiguo Testamento es mostrar que el amor fiel de Jehová pertenece para siempre y que su amor es para toda persona, incluidos los extranjeros. Así que el texto bíblico mismo se niega a resolver el problema que sentimos en relación con el Edén. Más bien nos enseña a vivir con la tensión inherente entre ministerio y paradoja. Josué 5 registra 3 incidentes separados que muestran la importancia del ritual y la pureza práctica. Primero, la ceremonia de la circuncisión, versículos 12-13. Luego, la celebración de las Pascuas, versículo 10-12. Y finalmente, Josué mismo es confrontado por el capitán de los ejércitos de Jehová, versículos 13-15. Y se le ordena que se quite las sandalias, como le sucedió a Moisés en una escena similar, en Éxodo 3:5-6. Más tarde, en el capítulo 22, se construye un altar en conmemoración que una vez más señala la singularidad y el carácter único de Dios frente a todos sus rivales. Otro tema prominente es la fidelidad al pacto. Josué 1:7-8, 22:5, 23:6-16, 24:15. 2 veces en el libro Josué lidera al pueblo en cultos dedicados a renovar el pacto. Uno en el monte Bar, 8:30-35, y el segundo en Siquén, capítulo 24. El llamado para la nación es: siga solamente a Dios y cumpla todas sus instrucciones dadas en el libro de la ley. Pero el que tema de la tierra, el centrar en Josué, aquí está el cumplimiento de lo que había sido prometido a Abraham. Génesis 12:7, 13, 14, 15, 17, 15, 18, 21, 17, 8, 22, 17. E Isaac había sido prometido. E Isaac 26, 3, 4. Y repetido también a Jacob 28, 4, 13, 35, 12. Así como las siguientes generaciones 48, 4, 50, 24. Esta tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, Éxodo 3, 8, 17. Era un regalo de Dios. Él era quien podía dar esa tierra porque era su dueño. Un detalle que suele perderse en la politización de este asunto es la historia del subsiguiente. Por tanto, el uso de la suerte para dividir la tierra no fue casualidad, sino otra señal de la intervención de Dios, aún para parcelar el terreno, la posesión de la tierra por parte de Israel. Y el hecho de borrar a los habitantes de ella se produjo en obediencia directa al mandato del Señor. Josué 10:40, 11:20, 23, 9, 13. Los últimos 3 capítulos del libro de Josué registran el adiós del líder y las tribus a este del Jordán, 22:1-34. Su primer discurso de despedida para toda la nación, 23:1-16. Su segundo discurso de despedida a Israel, 24:1-28. Y una aparente adicción con la notificación de su sepultura, 24, 29, 33. Algunos se sentirán tentados de concluir: qué hombre magnífico, pero este libro pide otra conclusión: qué Dios maravilloso. Que la paz de Dios, hermano, esté con ustedes, preparando el camino para recibir a nuestro Señor. Amén.